Leyes de genética. Prepárate para descubrir el código secreto de la vida. Comenzamos una nueva aventura en la que conocerás las leyes de la genética, esas reglas invisibles que explican por qué nos parecemos a nuestros padres, por qué existen los ojos azules, el cabello rizado o incluso superpoderes genéticos en los animales. Brote ojos. Conocerás a Gregor Mendel, el científico que, con simples plantas, cambió la historia de la biología. Entenderás cómo los genes viajan de generación en generación y cómo funcionan los genes dominantes y recesivos. Lupa hacia la izquierda, ¿estás listo /diagonal para descubrir qué hace que tú seas tú? Vamos a aprender cómo se hereda la vida misma. 107. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces. A. Fosfodiéster. B. Peptídicos. C. Glucosídicos. D. Nucleósidos. 107. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces. Visto blanco grueso A. Fosfodiéster. Explicación. Los nucleótidos se unen entre sí por enlace fosfodiéster entre el grupo fosfato del carbono 5 minutos de un nucleótido y el grupo hidroxilo del carbono 3 minutos del siguiente. 108. La presencia de histona H1 hace que A. La fibra de cromatina de 300 angstroms se transforma en la de 100 angstroms. B. La fibra de cromatina laxa se condense y se acorte. C. La doble hélice de ADN se enrolle helicoidalmente. D. Se forme el uso mitótico durante la profase. 108. La presencia de histona H1 hace que visto blanco grueso B. La fibra de cromatina laxa se condense y se acorte. Explicación. La histona H1 participa en el empaquetamiento del ADN, ayudando a formar una estructura más compacta de la cromatina, condensación. 109. El ARNT posee zonas con estructura en doble hélice debido a que A. Está formado por dos cadenas complementarias. B. Presenta que es base nitrogenada característica del ADN. C. Presenta superenrollamiento en sus tres brazos. D. Es monocatenario, pero con algunas zonas complementarias. 109. El ARNT posee zonas con estructura en doble hélice debido a que visto blanco grueso D. Es monocatenario, pero con algunas zonas complementarias. Explicación. Aunque el ARNT es una sola cadena, algunas regiones tienen bases complementarias que se aparean formando estructuras secundarias, como los brazos del trébol. 110. Característica fundamental del código genético es que es A. Exacto. B. Específico de cada individuo. C. Degenerado. 110. Característica fundamental del código genético es que es visto blanco grueso C. Degenerado. Explicación. El código genético es degenerado porque varios codones pueden codificar para el mismo aminoácido. 111. Genotipo es A. Es lo que el individuo expresa de esa carga genética, por ejemplo, semillas amarillas o verdes. B. La carga genética que puede heredar cada individuo, por ejemplo, A. C. Unidad estructural de la herencia. De caracteres que se transmiten de padres a hijos. 111. Genotipo es visto blanco grueso B. La carga genética que puede heredar cada individuo, por ejemplo, A. Explicación. El genotipo es la composición genética de un individuo, es decir, los alelos que posee. 112. El código genético está formado por A. Tripletes de bases y es solapado y universal. B. Pares de bases y es universal. C. Pares de bases y la replicación es bidireccional. D. Tripletes de bases y es distinto en procariotas y eucariotas. E. Tripletes de bases y es degenerado. 112. El código genético está formado por visto blanco grueso E. Tripletes de bases y es degenerado. Explicación. El código genético se basa en tripletes de bases nitrogenadas, codones, y es degenerado, lo que significa que más de un triplete puede codificar el mismo aminoácido. 113. ¿Con qué experimento Mendel? A. Guisantes. B. Flores. C. Ratas.
D. Moscas. Guión bajo 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 y 113. ¿Con qué experimentó Mendel? Visto blanco grueso a guisantes. Explicación: Mendel utilizó plantas de guisante, Pisum sativum, para estudiar la herencia de características. 114. Cuando se cruzan dos líneas puras, ¿cómo se llama la herencia en la cual la descendencia presenta el mismo rasgo que uno de los progenitores? A. Herencia recesiva. B. Herencia intermedia. C. Herencia dominante. D. Herencia codominante. 114. Cuando se cruzan dos líneas puras, ¿cómo se llama la herencia en la cual la descendencia presenta el mismo rasgo que uno de los progenitores? Visto blanco grueso C. Herencia dominante. Explicación: en este caso, el rasgo dominante se manifiesta completamente en la F1, enmascarando al recesivo. 115. La definición de genética es: A. Es el estudio de los cromosomas y los genes y de cómo se heredan de generación en generación. B. Estudia el ADN, su composición y su manera en que se duplica. Asimismo, estudia la función de los genes desde el punto de vista molecular. Se estudia la herencia y la transmisión de las características hereditarias de un individuo a otro de la misma especie. D. Se preocupa del comportamiento de los genes en una población y de cómo esto determina la evolución de los organismos. 115. La definición de genética es: Visto blanco grueso C. Estudia la herencia y la transmisión de las características hereditarias de un individuo a otro de la misma especie. Explicación: esta es la definición más general y completa de genética. 116. Un individuo tiene dos alelos diferentes de un mismo carácter, se dice que es: A. Heterocigótico dominante. B. Homocigótico dominante. C. Heterocigótico recesivo. D. Heterocigótico. 116. Un individuo tiene dos alelos diferentes de un mismo carácter, se dice que es: Visto blanco grueso D. Heterocigótico. Explicación: heterocigótico significa que posee dos alelos distintos para un mismo gen, por ejemplo, A. 117. Un gen recesivo es aquel que: A. Nunca se manifiesta. B. Se manifiesta cuando está en homocigosis. C. Se manifiesta cuando está en homocigosis dominante. D. Se manifiesta cuando está en heterocigosis. 117. Un gen recesivo es aquel que: Visto blanco grueso B. Se manifiesta cuando está en homocigosis. Explicación: los genes recesivos solo expresan su fenotipo si están presentes en ambas copias. A. 118. El padre de la genética moderna fue: A. William Bateson. B. Gregor Johann Mendel. C. James de Watson. D. Anton van Leeuwenhoek. 118. El padre de la genética moderna fue: Visto blanco grueso B. Gregor Johann Mendel. Explicación: Mendel es reconocido como el padre de la genética por sus experimentos y leyes sobre la herencia. 119. Las leyes básicas de la herencia genética fueron enunciadas: A. En 1866. B. Todas las respuestas son correctas. C. Por Gregor Mendel. D. A partir del análisis de cepas puras e híbridas de plantas de guisantes. 119. Las leyes básicas de la herencia genética fueron enunciadas: Visto blanco grueso B. Todas las respuestas son correctas. Explicación: Mendel formuló sus leyes en 1866, trabajando con guisantes y analizando líneas puras e híbridas. 120. El ácido desoxirribonucleico ADN es el responsable de: A. Almacenar toda la información genética que se transmite de padres a hijos. B. Codificar las cadenas polipeptídicas. C. Dirigir la síntesis de proteínas. D. Todas las anteriores. 120. El ácido desoxirribonucleico, ADN, es el responsable de:
Visto blanco grueso de todas las anteriores. Explicación: el ADN almacena la información genética, codifica proteínas y dirige la síntesis de proteínas de manera indirecta. 121. ARN o ácido ribonucleico es diferente al ADN porque A. Tiene un grupo fosfato diferente. B. Su molécula es más pequeña. C. Tiene un azúcar diferente. D. Se encuentra también en el citoplasma. 121. El ARN o ácido ribonucleico es diferente al ADN porque visto blanco grueso C. Tiene un azúcar diferente. Explicación: el ARN tiene ribosa y el ADN tiene desoxirribosa como azúcar. Además, el ARN es monocatenario y puede encontrarse en el citoplasma, pero la diferencia principal estructural es el azúcar. Lanzador de serpentinas, felicidades, genetista en formación. Has recorrido un camino fascinante por el mundo de la genética. Aprendiste cómo se transmiten los rasgos, cómo se combinan los genes, y que dentro de ti hay un código único e irrepetible. Bombilla. Ahora sabes que cada ser vivo lleva en sus células una historia heredada, y tú también eres parte de esa gran cadena de la vida. Estrella brillante, sigue explorando, preguntando y maravillándote, porque la ciencia no termina en el aula, está en ti.